Maribel, como por ejemplo un caso en el que la persona que ha perdido a un ser querido y al cabo del tiempo, ¿no? Pues en estos casos en los que te cuentan así, ¿no? Como no me permito reír, no me permito estar feliz, porque les entra como una gran culpa, ¿no? Como una Ujú. sensación de que si paso página y que si rehago mi vida es como si me estoy olvidando de la persona y le estoy como traicionando, ¿no? O algo, Mm, es un poco esa sensación. ¿No? mm. ¿Esto sería ya un duelo más complicado? ¿O Sí, sería...? esto ya sería un duelo más croniquillo, o sea, estaría ya en una fase más patológica, ¿no? Cuando hay alguien que no se permite vivir pasado un tiempo razonable y está estancado en una apatía extrema, en una tristeza sin consuelo y demás, son personas con duelo crónico en las que hay que hacer una intervención como más, posiblemente más intensa y más prolongada en el tiempo, ¿no? Porque se han quedado como han bloqueado la emoción y se han quedado enganchados en la tristeza y en el miedo y entonces esas dos emociones nos impiden estar en la vida con un mínimo de energía y un mínimo de actividad, ¿no? La culpa del que sobrevive, es Ujú. que esto es muy importante, ¿no? Ahora mismo con la situación que estamos viendo en una misma casa, de 4 miembros que se contagie uno y otro no, por lo que sea, y el que se contagia muere, el que se queda vivo es ¿y por qué yo no? ¿No? Mm. Y entonces una forma de espiar, digamos, la culpa por seguir vivo es hacer como que tu vida está muerta, ¿no? Es una manera de no cargar con la culpa y espiar la muerte del otro como si fuera propia, ¿no? Es una forma de congelar el duelo y no atravesarlo, porque los que estamos vivos estamos condenados a vivir la vida. Es así, porque estamos respirando, estamos aquí, estamos ocupando un lugar y tenemos una serie de dones energéticos que tenemos que transformar para nuestro propio bienestar y el bienestar de los que nos rodean. Es como una obligación. ¿No? El que está vivo es pa disfrutarlo, no es para quemarlo en apatía y en abandono, ¿no? Entonces ya pues depresión crónica, tristeza crónica, apatía, desgana por la vida, más allá del tiempo razonable, que dependiendo del carácter de cada persona, pues es más o menos largo en el Ujú. tiempo, pues es una congelación, es una parálisis del proceso de duelo y una negación a continuar la vida sin esa persona o Ujú. sin esa, bueno, persona, hablo de personas, hablo de mascotas, Sí. porque hay personas que viven muy mal la pérdida de mascotas también. Bueno, cualquier pérdida significativa para cada uno es igual de válida e importante que la de una persona. Es decir, que lo importante aquí es cómo uno vive esto y Ujú. en qué objeto ha puesto su apego, ¿no? En qué objeto simboliza la vida, ¿no? Que es en el estar con otro, ya sea una persona, un perro Ya. o un libro, yo qué sé, ¿no? Hay pérdidas constantemente, unas más intensas que otras. Y a todo eso nos enfrentamos cada día. Ujú. Y en todo esto de cómo ir procesando el duelo para ver como los tips así de que preocuparían más, ¿no? Que harían como poner el ojo clínico y decir, aquí empieza a haber un problema, tendría que ver con esto, con cuando hay una depresión un poco más crónica, cuando hay un poco más de apatía, cuando... O todo lo contrario, o de repente una persona que está eufórica, que la Ujú. ves, que se pone a hacer de todo, pues al principio del confinamiento, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso a hacer Ujú. de todo, ¿no? Porque es como, o sea, nos han paralizado la vida, estamos metidos en una casa, no podemos hacer nada de lo que hacemos hasta ahora, eso duele, pero en lugar de doler lo que hacemos es meter todo lo que hay fuera dentro. Entonces hago de 10 a 11 pilates, de 11 a 12 yoga, de 13 a 14 voy a ver una conferencia que me gusta, luego como, luego, Mm. ¿no? Nos metimos en eso, ¿no? La gente también que ha perdido a alguien y se mete en una carrera frenética por no estar parado, también es algo que cronifica el duelo, que no Ujú. permite vivir la parte de la tristeza. Digamos que los comportamientos extremos, ya sea en tristeza o en euforia, no son sanos a la hora de vivir el duelo.
Y una pregunta, Maribel. Entonces, cuando esto se congela y se evita, en el momento en el que las circunstancias son propicias para que este duelo sí que se pueda hacer, la manera que tendrá de salir entonces será muchísimo más exagerada y mucho más potente que si hubiese sido en el momento inicial. No, no los pregunto. Es más difícil de sacar y eso genera esto que te entiendo yo a ti de que es más duro, digamos, o más potente o que tiene más intensidad, tiene que ver con la dificultad de romper los mecanismos de defensa que han mantenido ese duelo cristalizado, ¿no? Como que No sigan tanto el diciendo, no, no, dolor en estoy bien, sí. estoy bien, estoy bien. Claro, no es tanto el duelo en sí, el dolor en sí de la pérdida, sino todo lo que has construido encima de esa herida, que se tiene que romper. Todas esas carcasas, todo el ego alrededor de esa herida, ¿no? Me gusta mucho verlas, pensar en imágenes, ¿no? Y el duelo a veces es como esa herida que tiene un árbol y que alrededor del árbol crece más tronco, ¿no? O sea, el tronco tiene una herida, pero luego la vida sigue del tronco, ¿no? Y los árboles van por caminos a veces muy, muy curiosos, ¿no? El cómo crecen ramas en una zona muerta y tal, ¿no? Deja su herida. Si todo eso se recubre de más corteza, de más dureza, volver a llegar a esa herida implica mucho pico y mucha pala. Entonces, eso hace Sí, como mucho daño. en la jungla, ¿no? Ahí quitando Claro, maleza. eso hace mucho daño. Entonces, no es el duelo en sí lo que se vuelve más intenso, sino el romper todos los parapetos que han montado para no sentir ese dolor. Lo que realmente hace que esto sea más aparatoso, ¿no? Entonces, de repente, yo he visto en trabajos de duelo gente que de repente se pega un susto tremendo, ¿no? En el trabajo que hago de constelaciones familiares se ve mucho, ¿no? Cuando trabajas personas que están en no me va bien la vida, ¿no? Te vienen con un problema de no me va bien la vida. A nivel grupal lo trabajas, haces una representación de la situación con personas y de repente te das cuenta de que hay un duelo paralizado y cuando la persona ve que hay un dolor por una pérdida se asusta muchísimo porque es que se le había hasta olvidado que había perdido a esa persona y que lo había perdido con ese dolor y con esa intensidad. Entonces, al romper todo eso, pues sí que es verdad que cuando vuelves a traer a tu conciencia algo que has tenido enterrado tanto tiempo, genera emociones muy intensas. Pero es más por esto que os digo, de la cantidad de cosas que has puesto encima para que no se note ese dolor, que por el propio dolor. El dolor, como cualquier emoción intensa, el dolor agudo, tiene, por ahí he visto en algún estudio, tiene una duración de 3 minutos. O sea, esto de no me voy a poner a llorar, que le dice mucha gente en consulta, no me voy a poner a llorar porque como llore, como empieza a llorar no voy a parar nunca. Es mentira. Está demostrado científicamente que las emociones intensas no duran más de 3 minutos. Esto lo aprendí de Loreta Cornejo, ¿no? Que me dio muchas ideas así para agarrarme yo al miedo que nos entra muchas veces cuando alguien se pone a llorar o cuando te dicen esto, ¿no? Es que si me meto en esta emoción no voy a salir en la vida, ¿no? No, es que es desconocido, pero realmente las emociones intensas no duran nada, realmente. Bueno. Si tú atraviesas esa emoción y la elaboras, la digieres como un buen cocido, eres capaz de digerirla, te quedas luego estupendamente. Te quedas con los nutrientes y lo que no te vale, orgánicamente desaparece. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, el dolor en sí no es para tanto. Es más lo que le ponemos nosotros de la cabeza de lo que va a ser, ¿no? Que no voy a poder soportarlo, no lo voy a sostener. Y sobre todo que es una sensación de descontrol absoluto. O sea, el sentir que estás llorando a moco tendido y que no controlas, que estás babeando, echando lágrimas. Incluso hay gente que se mea encima, ¿no? Cuando entra en un estado de dolor intenso, ¿no? Es como no controlas nada, porque el cuerpo se deshace en dolor, pero son 3 minutos. A la brisa del niño Jesús, no dura más. Todo lo demás es pues ya un poco llanto dentro del control, la penita, el disgusto, el agotamiento, te vienen más cosas a la cabeza. Y lloras, pero ya desde otro lado, ya lloras un llanto más calmo, más tranquilo. No, la gente lo que realmente tiene la fantasía de que es que te vas a quedar ahí enganchado o cristalizado en el llanto descompuesto.
Y es el miedo a perder el control, simplemente, ¿no? Las emociones intensas hacen que pierdas un poco el control, es verdad, pero es en un espacio de tiempo muy breve. Esto hay alguna gente que le convenzo y otra que no, pero real, ¿no? Entonces es más la fantasía que nos montamos alrededor, como bien tú decías, Gala, de lo que son las emociones que las emociones en sí. Y en el duelo exagerado, o sea, ¿no? Hay como distintos tipos duelos así crónicos. En el duelo exagerado, precisamente lo que pasa es que hay como una reacción desproporcional de llanto, de dolor, de... No digo que lo de los 3 minutos no sea real, sino como qué pasa en este tipo de duelo, ¿no? En el otro era la evitación absoluta y en este duelo, ¿qué es lo que ha pasado? A mí me gusta distinguir entre dolor y sufrimiento. Para mí no es lo mismo. Hay gente que se engancha al sufrimiento y es adicta al sufrimiento. Y entonces es cada vez que se nombra al difunto, por ejemplo, se echan a llorar desconsolados, con lo que yo le quería y tal, y no sé qué. Y hay gente que le gusta engancharse en eso, ¿no? Porque tiene, bueno, esto es una construcción de personalidad, ¿no? Pero tiene mucho beneficio secundario ser víctima en esta sociedad también. Entonces hay muchas personas que han construido su personalidad desde ese lugar. Hay personas que se identifican desde el sufrimiento, ¿no? Es como un factor definitorio de la identidad. Y hay personas que son sufridoras natas y cuando muere alguien arrastran el sufrimiento a todo, ¿no? Es más un estilo y una forma y es también un bloqueo de la emoción, porque el estado natural del ser humano no es estar en dolor y en sufrimiento, es estar, o sea, el ser humano es curioso por naturaleza, es explorador, tiene energía constructiva, está siempre planeando proyectos, si no nos hubiéramos expandido por el globo terráqueo como nos hemos expandido, ¿no? Si no estuviéramos todo el rato con la energía creativa y constructiva, y el sufrimiento quita ese tipo de energía. Entonces, yo en consulta lo que sí que intento ver la gente que viene desde un sufrimiento de que nada, esta gente que le dice, pues haz esto, ay, pues no, haz esto otro, ay, pues no, haz esto otro, ay, pues no, pues entonces es que quieres estar así. El sufrimiento forma parte de tu identidad, no te lo voy a quitar, porque es una manera en la que tú te defines. Es porque estar en otro estado pues no te es fácil o no puedes o no sabes o lo que sea, ¿no? Entonces, hay personas que están todo el rato significando la pérdida o dándole lugar a su pérdida como forma de hacerse presente, como soy yo, que soy un ser sufriente. El dolor es otra cosa, el dolor es algo muy íntimo, muy nuclear, muy de todo ser humano, que una vez atravesado te lleva otra vez a la vida. O sea, una vez atravesado te lleva al otro lado, que es la energía vital y es la alegría, porque es un tránsito y es atravesar una emoción humana y ya, y pasamos a otra cosa. O sea, el ser humano normalmente no le gusta estarse quieto en algo. Si se está quieto en algo es porque hay ahí una construcción cognitiva que no te está permitiendo atravesar eso, por lo que sea, ¿no? Cada caso luego también, cada duelo es diferente, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que me gusta mucho distinguir estas personas que nada les calma, que pasan los meses y siguen con la misma run run y con la misma música de fondo y tal, y es como, está enganchado al sufrimiento. Esto no es dolor ya, esto ya es quedarte en un lugar que a ti te da mucho beneficio secundario también, ¿no? Así en general, todo esto es muy en general, ¿no? Es un poco lo que me ha surgido cuando me has dicho esto, ¿no? De la gente que está todo el rato recordando al muerto, en el sufrimiento, desde esta cosa compurgida y tal, ¿no? Eso tampoco es un estado natural. El estado Y que natural las del ser humano es fases, emprender. y que en las fases que decías es como que se han quedado ahí, ¿no? Como que no han pasado esa fase de ya aceptación de lo que ha ocurrido, ya de empezar a ir a otro lado, ¿no? Y si te das cuenta, detrás bueno, yo mi experiencia profesional, detrás de los depresivos, detrás de gente que se queda en ese sufrimiento, hay una rabia, es como de no aceptación, o sea, hay una rabia tremenda y son muy pasivo-agresivos, ¿no? O sea, gente deprimida a mí me da bastante miedito porque cuando puede te la cuelan, o sea, te dan una colleja
porque es un estatus a veces el estar deprimido. No digo la depresión como trastorno, digo la depresión como actitud, que son dos cosas diferentes y yo entiendo Bien, que se trabajan de forma diferente, ¿vale? Pero las personas que se quedan en este estado depresivo tienen mucho beneficio secundario de estar ahí. Posiblemente hay un reforzador familiar y social que hace que ese sea un buen lugar para esa persona, aunque no es un buen lugar como forma de vida, pero sí que posiblemente pues el resto de la familia está muy volcado en ti, te cuida mucho, te mira mucho, porque bueno, pues porque lo estás pasando fatal, ¿no? Y la gente que lo pasa fatal, otro instinto muy natural del ser humano es cuidar al que lo pasa mal, ¿no? Entonces, Y uno bueno, no quiere renunciar a esos privilegios que ha obtenido, ¿no? De claro, alguna claro, manera. es que, que está todo el mundo pendiente todo el rato preguntarte de cómo estás porque te ves fatal, es que eso está presente en la vida del otro todo el rato. A mí me hace Engancha mucho. preguntar con esto cómo va a ser las diferencias en cuanto a cómo lo estamos viviendo ahora confinados, ¿no? Porque no es tan fácil hacer ese acompañamiento a la otra persona, no es tan fácil. A ver, lo que fundamentalmente tiene de diferente, hay dos cosas que para mí son muy importantes ahora que no estamos teniendo y que son imprescindibles para hacer un buen duelo, que son los rituales y el contacto. O sea, el no poder ir a este mismo tanatorio Hotel 5 estrellas que he dicho antes, pero con conciencia. El poder a besar y abrazar a los familiares, el podernos unir en el llanto, el poder hacer todos los rituales de paso que son necesarios, pues desde el acompañamiento velatorio, el entierro incineración, incluso los rituales posteriores, ¿no? De ir a la tumba a llevar flores o ir al lugar donde tiraste las cenizas y rezar una oración o cantar una canción o bailar algo, ¿no? O sea, todos esos rituales, esas acciones nos van ayudando a tomar conciencia de que esa persona ya no está y que estamos haciendo todo eso como forma de despedirnos, ¿vale? Entonces, ahora que no podemos ni ir a velatorios, ni ir a los entierros, los duelos están congelados, no hay rituales que nos estén permitiendo ir aceptando que esto ha pasado, con lo cual la sensación está ahí, o sea, es una peli, es como ver una película, le ha pasado algo horrible al protagonista, acaba la película, me voy a mi casa y era otra cosa, ¿no? Los rituales al ser humano antropológicamente nos han acompañado siempre como forma de ir digiriendo situaciones vitales importantes. Esos rituales no están. Y el contacto con el otro tampoco está. O sea, la emoción intensa surge en el contacto con el otro. Y eso no está siendo posible. De hecho, es que no se está pudiendo llegar a esa primera fase que decías, como de poder enfadarnos un poco, la negación, ¿no? Es que ni siquiera, ¿no? Como que nos hemos quedado en un paso Sí, yo creo que previo. estamos en shock, ¿no? Congelados. Es como, ha pasado esto, es que yo creo que ni siquiera estamos entrando casi ni en la racional. Claro. Porque está todo parado, o sea, como está todo parado, todo, los trabajos parados, todos encerrados en casa, está, el ritmo vital está parado y bloqueado, esto también. Entonces, estamos casi en un momento cognitivo, casi precognitivo, o sea, bloqueados y en shock. Y esto es lo que puede generar más adelante, si no se atiende, una cronificación y un trauma de duelo. Porque, ¿qué pasa? Que como estamos dejando que sobre nuestro dolor crezcan un montón de capas de cortezas, como hablábamos antes del árbol, un montón de capas de contener la emoción y de contener el proceso natural del duelo, puede ser que cuando volvamos a la vida normal se nos haya olvidado que se nos ha muerto alguien a un nivel. Y romper eso, si no se, o sea, va a haber mucha gente que de aquí a 2 meses va a salir a su casa y va a decir otra cosa mariposa y vamos a hacer otra nuestra vida y no sé qué, y no va a poder atravesar realmente por, ostras, es que he perdido a esta persona, es que esta persona ya no está. Es que, y entonces está todo bloqueado y seguimos la vida, pero con la herida purulenta dentro, ¿vale? Por eso es tan importante que aunque no duela, sí que hay que empezar a hablar de ello, hay que empezar a hablar de dolor, aunque no duela, aunque ya haya pasado hace 2 meses o 3 meses, hay que empezar a hablarlo para reactivar y que O se sea, que pueda curar. una de las cosas que tú recomiendas en este proceso de
de duelo congelado a intentar como romper, como darle calor, ¿no? A ese duelo para que no esté tan congelado, sería como empezar a poder hablar de todo ello, como poder ponerle Efectivamente. palabras. Claro, ahora mismo, ¿qué necesitamos hacer? Pues hacer como una especie de compensación de estos rituales básicos que solemos hacer siempre en las despedidas, intentar buscar otras vías para mantener un poco latente el dolor. A lo mejor no podemos poder estar en ese contacto de dolor profundo, pero sí que podemos estar en contacto con esto me duele, ¿no? Y aunque no podemos ir a velatorios, ni abrazar, ni besar, sí que podemos empezar a hacer cosas ya en el confinamiento que yo creo que son importantes a tener en cuenta. La primera es tomar conciencia del estado de ánimo. O sea, uno no está raro, está triste y está mal. No, es que hoy estoy rara. No sé qué me pasa. No, es que se ha muerto tu tía hace una semana. Estás triste y estás mal. Estás en dolor, estás en pérdida. No estás rara. Estás triste. Tomar conciencia del estado de ánimo es súper importante. Luego, a mí lo que me ha ayudado mucho es estar mucho en contacto con todos los familiares por cualquier vía posible, ya sea por grupos de WhatsApp, ya sea por Skype, ya sea por estar en contacto, ¿no? En poder hablar con otros familiares, poder hablar con otras personas queridas que conocían a esta persona, estar en contacto con ellas de la manera que se pueda. Luego, otra de las cosas que podemos ir haciendo en el confinamiento es o bien hacer un pequeño álbum de fotos de esa persona o escribir una carta como si la tuvieras delante. Aunque no estés haciendo una carta de despedida o de agradecimiento, ¿no? Que es como a donde hay que llegar. Tendemos mucho ahora ya a hacerlas ya de agradecimiento, ¿no? Hay que hacer ya las Empezar cartas por de el final, ¿no? agradecimiento y la dices, bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien hacer la carta de agradecimiento, pero, por ejemplo, yo haría primero la carta de todo aquello que no te pude decir, ¿no? Antes que agradecer es, si yo te tuviera ahora mismo delante, ¿qué te diría? Y poderlo escribir o dibujar o, bueno, ahí depende también de la forma de expresar de cada uno, ¿no? El otro día, hablando con un paciente mío, lo que le salía era expresarlo con una escultura corporal, ¿no? El que me quede por decirte. Y por hacer, ¿no? Como... Claro, lo que a esta persona, porque es una persona que le gusta mucho el baile, el movimiento, experimentar con el cuerpo y demás, lo que le salía era hacer una escultura. Pues hizo la escultura, se hizo una foto de esa escultura y la tiene presente, ¿no? A cada uno nos simboliza algo diferente, ¿no? Pero sí que es importante ir escribiendo, narrando, ya sea la narrativa que sea, esas últimas palabras, eso que me quedó por decir, o ese último diálogo, ese último café, esa última conversación con esa persona, ¿no? Para ir haciendo que el duelo no hiberne del todo, ¿no? Tenerlo ahí latente sin que desaparezca. Es mantener viva a esa persona todo lo necesario para el vivo, hasta que se pueda despedir. Yo estaba pensando, Maribel, en otra pregunta, como la otra variante que puede ser en esta situación de duelo en el COVID, ¿no? O sea, como que una puede ser esta de negación y aquí no ha pasado nada, y otra que puede ser todo lo contrario, ¿no? O sea, como conectar mucho con la sensación de que yo no me puedo sostener, de que no hay nadie que me pueda sostener ni siquiera desde el contacto físico, o sea, a lo mejor estoy viviendo solo en casa, la sensación de desamparo y del o sea, de no tengo ningún tipo de contención por ningún lado y que te vayas, o sea, para abajo, ¿no? Es decir, o sea, que vas enfilado a justo la depresión, la ansiedad, como no lo sé, ¿no? El ser humano, un ser humano más o menos estructurado, ¿vale? Una persona normal. En una situación como esta va a llegar emocionalmente hasta donde pueda llegar en las circunstancias en las que está. Y llorará hasta donde pueda, sabiendo que está solo en una casa. Sí que sería la parte esa del el miedo que tenemos a rompernos, ¿no? Eso es, y el miedo, y como nosotros como terapeutas humanistas hemos pasado por nuestro propio proceso personal y sabemos lo que es romperse y sabemos lo que duele,
no queremos que ninguno de nuestros pacientes a los que adoramos pasen por eso solos. Nos aterra que ellos puedan pasar por eso solos. Pero fíjate en tu propia historia y mira tú cuando tú te has roto. Te has roto cuando ya has mirado que lo tienes todo colocadito. Tengo a mi amiga que me va a coger la mano, estoy en el grupo no sé qué. Uno va, ¿a qué va uno a un taller de duelo? A romperse. A llorar. Claro, claro. ¿Y por qué? Pues porque sabes que ahí te van a cuidar, ¿no? Qué bueno esto. Ya no solamente del permiso y darme permiso a mí para romperme, sino de tener nosotras la capacidad de decidir y decir, a ver, ahora sé que me puedo sostener, ahora es cuando me rompo, si no, no me voy a romper. No. Estamos hablando de gente sana todo el rato, que Sí. atraviesa un hecho traumático. Otra cosa es gente con patologías previas mentales, psicológicas, con trastornos de personalidad y demás, que bueno, que yo creo que eso va aparte. A otra conversación y otro... Claro, yo creo que eso va a otro lado, ¿no? Porque obviamente los brotes psicóticos existen, los suicidios existen, en fin, hay situaciones muy dramáticas llevadas a esos extremos pues por gente que ya tiene unas patologías. Yo en mi historia, en mis 20 años de trabajo, yo no me he encontrado gente que sea más o menos estructurada, que ha hecho cosas diametralmente diferentes a lo que es su estructura de personalidad. ¿Me explico? Sí, qué bueno esto también para estar tranquilos, ¿no? Cuando nos pasan todas estas cosas, Hay que como estar no me voy a pendiente. romper tanto, no me Hay voy que estar a... pendiente, obviamente. Si tú sabes que hay una persona que ha perdido a un familiar y está solo en una casa, hay que estar pendiente. Hay que llamarle, para que se sienta un poco cuidado, porque obviamente está en carne viva y es verdad, hay un dolor palpitante en ese momento. Pero de ahí a que se meta en un pozo de desesperación y, por ejemplo, que le lleve a un suicidio o a un brote psicótico, hombre, no digo yo, no tengo una bola de cristal, no digo yo que te aseguro que no va a pasar, pero pasa en un porcentaje muy, 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 muy mínimo en personas sanas. Sí que es verdad que yo conozco casos de gente que ante una situación vital difícil han tenido un brote psicótico, un episodio psicótico. Eso pasa, es verdad que pasa, pero no es frecuente. No es una cosa que pase. O intentos de suicidio, por desesperación, ¿no? Por pérdida de alguien, no digo que no haya pasado, ¿eh? Pasó en Romeo y Julieta. Pero, claro, o sea, lo de la muerte es esta de tú te matas, yo voy detrás, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de algo más patológico. Es más, me recuerda otra vez más como a lo primero que hablábamos de como toda esta fobia que hay a la muerte, al dolor, a la fantasía que ponemos, ¿no? Como que al final como que es muy fácil que nos enganchemos también desde ahí, ¿no? También como terapeutas, ¿no? Y digamos, cuidado que te vas a caer, ¿no? Como si fuera un niño de 3 añitos corriendo y que se vaya Claro. a partir la crisma, ¿no? Yo es que mi experiencia de todos estos años a lo que me lleva siempre es a que los pacientes y las personas en general son más fuertes de lo que nos creemos o de lo que parecen. Con un buen acompañamiento todo el mundo puede atravesar cualquier tipo de emoción. De sentir nadie se muere. Qué bonito. Esto es Además muy es importante. como darle mucho peso también a la resiliencia que tenemos como personas, ¿no? Como que sí que caemos y luego también nos levantamos, ¿no? Sí, si bloqueas la emoción puedes enfermar y te puedes morir. Pero si sientes, lo más probable es que no enfermes y que vivas pleno y lleno de energía. ¿Cómo es para ti acompañar en todo este proceso de duelo, pues al final a tus pacientes, pues al final también a tus familiares? Porque al final también una cosa que tiene cuando como psicólogos, ¿no? Tenemos ahí nuestro propio proceso de duelo, acompañando a gente que también está en duelo, ¿no? Y bueno, un poco desde el cómo te cuidas, o sea, cómo hacer o cómo podemos hacer para cuidarnos desde Pues ahí. yo me escucho mucho a mí misma. O sea, yo me levanto por la mañana y tengo unos minutitos de meditación y de ver cómo estoy. Y ahí ya voy tocando yo el cómo estoy. Y si estoy bien, me pongo a tiro. Si no estoy bien, no me pongo a tiro.
O sea, si yo estoy bien para hablar del tema, lo hablo. Y si siento que ese día no puedo hablar del tema sin pasarlo mal, no hablo del tema. Otra cosa es que cuando lo cuento a veces me emociono y lloro. Pero ahí estoy bien porque estoy viendo mi emoción y la puedo enseñar. Hay veces que no puedo. Entonces, yo ya sé cuando me levanto por la mañana hasta dónde puedo llegar, ¿no? Hablar del tema, ¿no? Y si puedo ese día hablar con mis primos, por ejemplo, no, porque yo estoy más o menos en disposición de poder estar acompañando y no rota de dolor, ¿no? Para mí en la toma de contacto con mi propio estado y con mi propio dolor es importantísimo. Y luego lo que también he aprendido a lo largo de los años es que cuando se te muere un familiar, aunque seas psicólogo, eres antes el familiar que el psicólogo. Ujú. Entonces yo en esta última pérdida, o sea, he compartido con compañeros profesionales un montón de cosas que nos van llegando, pues fotos, imágenes, textos, conferencias. Con mi familia no he compartido nada de eso, porque yo soy una más. Y si se comparte desde un echo de menos, pues echo de menos. Y no voy yo ahí con hay una conferencia estupenda sobre cómo afrontar el duelo, chicos, mirárosla. Eh, no me parece. O sea, Ujú. me parece que ayuda a acompañar en el tono en el que el grupo se deja acompañar, ¿no? Mm. Sí que mando alguna cosita, alguna cosa que veo que puede, no sé, que está un poco en la línea de la narrativa, ¿no? Estoy Mm. pensando en el grupo, ¿no? En el grupo de WhatsApp que tengo con mis primos. eh, yo hablo desde mí y hablo de cómo lo estoy pasando yo y no me enmascaro en mi profesión. Claro, que también es Ya, otra forma de quitar la emoción, ¿no? Y ponernos desde un rol de claro, terapeutas eso que es. nos quita de lo que estamos sintiendo. Eso es, o sea, cuando nos ponemos a ayudar y ayudar, a ayudar, porque es que yo soy psicóloga, ahí eso huele a chamusquina, eso huele fatal, porque es que te estás poniendo en un lugar de defensa, que es muy lícito, ¿eh? Pero no puedes utilizar a los otros para eso. Muy lícito que tú te quieras poner en el rol de ayudadora, pero es que implica a otra persona a la que le estás diciendo que es que la manera de estar en esto, tú que eres la psicóloga de la familia, es estar yo lo entiendo, yo lo sé, yo lo manejo. O sea, creo que hay que ser humilde con esto, ¿no? Más sencillo, ¿no? Algo más sencillo. Y acompañar desde lo que estás viendo que hay. O sea, tú estás viendo que hay ganas de hablar del tema, pues se habla del tema. Tú estás viendo que no hay ganas de hablar del tema, pues aunque tú sepas que hace falta, pues hay que respetar el ritmo de los demás también en esto. Entonces, es verdad que como psicóloga he trabajado mucho el tema del duelo y yo posiblemente estoy más serena que el resto de mi familia y llego antes al agradecimiento, ¿no? Quizá para mí es más fácil atravesar lugares conocidos y aparte por mis pérdidas anteriores, ¿no? Me es más fácil visitar determinados lugares porque ya he pasado varias veces por ahí, ¿no? Que a lo mejor para ellos, ¿no? Que es la primera vez que pierden a alguien importante o significativo, pues como un padre, ¿no? En este caso. eh, Llevamos ritmos diferentes, ¿no? Yo tengo que respetar el ritmo del otro como persona y como Qué importante terapeuta. esto. Mm. Mm. Entonces, aunque yo sepa que lo mejor de todo es que ahora te empiece a mandar fotos del muerto y que veas y que llores porque hay que llorar, porque es que hay que llegar al dolor, porque tal, porque no. Ah, tú sabes por dónde tiene que pasar la persona, pero es que el duelo es algo tan humano que todos sabemos hacerlo. Lo que pasa es que cada uno tiene que lidiar con su personalidad, con sus neuras, con su mecanismo de defensa. Cada uno tiene su propio trivial del duelo aquí, ¿no? O sea, tiene sus preguntas y sus respuestas. Yo acompaño, yo no soy, bueno, me conocéis, ¿no? Yo no voy dogmatizando, yo Mm. acompaño. Claro. Acompaña el descubrimiento, acompaña al otro en sus tiempos y respeto que quieran Desde tardar donde lo que más o trae, ¿no? menos. Mm. Sí, Es y que un poco forzar procesos como... lo que hace es cerrar en falso. Si tú te pones a currar las etapas de duelo con alguien, en plan sota, caballo y rey, falseas. Porque el cliente o la persona con la que estás trabajando es muy complaciente. Entonces va a intentar
complacerte como terapeuta y hacer todo lo que sea necesario para que tú estés tranquilo. Entonces, que hay que llorar, pues lloro. Que hay que escribir una carta, la escribo. Pero ves, ya con el paso del tiempo, ves que hay gente que te escribe la carta para salir del paso y hay gente que realmente se deja el alma en la carta. Y ahí hay un proceso bien hecho. El que hace la carta porque me has dicho tú que la haga y notas el discursito de la carta desde algo súper superficial, con clichés y demás, dices, lo ha hecho porque le he dicho yo que la haga, pero no está sintiendo lo que está haciendo. Eso no es un duelo, eso es cerrar en falso. Como que vas trabajando con lo que te va trayendo, ¿no? Claro, claro. Sin forzar a... Bueno, hoy toca la negación, ¿no? Claro, claro. Si hay que dar una charla formativa sobre esto, pues haces de ahí, ¿no? Estas son las fases. A ver, tú, ¿cómo haces la negación? Tú, ¿cómo haces la negación? Tú, ¿cómo pasas por el miedo? Tú, si es una formación, sí, pero eso es un acompañar. Es que se hace desde la persona, ¿no? Y aún así es interesante porque es como que has contado, ¿no?, las fases del duelo que hay, pero luego diciendo, y cada persona lo vive de una forma distinta, porque cada uno tenemos nuestra forma de ir. Claro, o sea, todos pasamos por estas fases, pero cada uno siente de forma diferente, tiene una forma de expresar diferente cada una de las emociones, cada una tenemos nuestra manera. Entonces, puede ser que dos personas estén pasando por el mismo duelo y lo estén expresando de formas muy diferentes y emotivamente sean muy diferentes. Hay gente pues que saca el dolor a lo bestia, hay gente que le da por reírse a lo bestia, cada uno, y estamos viviendo lo mismo, pero cada uno expresamos de forma diferente y cada uno tiene su manera de expresar. Qué bueno. Pues muchas gracias, la verdad, porque creo que esto justo como cierre de, de todo lo que llevamos hablando, creo que queda como muy bonito, ¿no? Como muy cerrado, como bueno, cada uno tenemos nuestra forma de llevarlo y nos acompañamos como podemos y sabemos desde dónde estamos, ¿no? Claro, todos pasamos por lo mismo, pero cada uno a su manera. Pues muchas gracias, Maribel. La verdad Muchas de nada. Así como para hacer como un resumen de lo que hemos hablado del duelo y has empezado con toda la parte de cómo vimos las personas la muerte, cómo es la muerte, toda la parte como más existencial, ¿no?, de la vida y de la muerte. De ahí hemos ido a las fases por las que pasan las personas, entendiendo las fases como un proceso en el que nos enganchamos donde podemos, hacemos lo que podemos en partes más racionales y más emocionales. De ahí hemos ido a una parte de ver qué problemas o qué cosas nos hacen quedarnos pues más en un duelo paralizado o quedarnos en un duelo que, como decías, ¿no, Gala?, más exagerado. De ahí hemos ido a las dos grandes diferencias que tú estabas encontrando, ¿no?, en el duelo o el duelo que estamos viviendo ahora desde el confinamiento, ¿no? Y después nos has dado unos tips que me han parecido geniales para todas las personas, como qué podemos hacer y cómo podemos hacer para llevar un mejor proceso de todo esto. Y por último, que para mí es como el gran regalo, de que al final como también es tu experiencia y tu proceso, como hacer la diferencia, ¿no?, de la parte más profesional a la parte más personal. Esto que estás haciendo es totalmente de forma gratuita para nosotros, es desde el apoyo y desde el cariño y se ve la implicación y la energía puesta. Me siento también muy agradecida contigo, Gala, porque es la primera charla, entrevista que hago en mi vida y tenerte ahí como apoyo siempre es importante. Y siempre me gusta y me das mucha fuerza para continuar con todo esto. Y de verdad, Maribel, es que es un placer oírte. Muchas gracias, Maribel. Ha sido un lujazo escucharte. Igualmente, estar también acompañada.